Todo el mundo nace con una voz única. ¿Te gusta cantar, tararear o simplemente eres un consumado charlatán? Sea cual sea, ¿cuánto sabes de nuestro maravilloso instrumento? El programa de ciencia de la BBC, The Curious Case of Rutherford and Fry, vaya nombrecito, ha llevado a cabo una investigación sobre el tema y ha descubierto varios datos sorprendentes que hoy te voy a contar. Me llamo Oliver Luna, bienvenidos a Canta Mejor. Si no te gusta tu acento, puedes echarle la culpa a tus padres. No lo hagas, pobrecitos. Pero según este estudio, los bebés comienzan a captar los acentos de sus padres cuando todavía están en el útero. Una investigación llevada a cabo con bebés franceses y alemanes descubrió que los gritos de los recién nacidos imitaban el acento de su idioma nativo. También descubrieron que era posible diferenciar de qué país era el bebé por la forma en que lloraban. La voz comienza en la caja torácica, cuando exprimes el aire suavemente para proporcionar un flujo controlado a través de la laringe. Dos pedazos de tejidos llamados cuerdas vocales vibran de un lado a otro a medida que pasa el aire, produciendo un extraño zumbido. Luego, la manipulación del resto de tus articuladores, es decir, labios, mandíbula, lengua y paladar blando en la parte posterior de la garganta, es lo que forma la voz. Así te sientes cuando tu hermano adolescente comienza a cantar. Las voces de los hombres se vuelven más graves durante la adolescencia. La laringe masculina desciende dentro de la garganta y comienza a sobresalir. Esto es lo que se conoce como nuez o manzana de Adán. La distancia entre la laringe y la boca, conocida como tracto vocal, se hace más larga. Un tubo más largo produce una nota más baja. Y esto es lo que hace que las voces de los hombres se vuelvan más profundas. Algo similar pasa con las mujeres durante la menopausia, por lo que el tono de sus voces puede volverse más grave también. ¿No has pensado que podrías estar imitando a tu amor platónico sin darte cuenta? Cuanto más te gusta alguien, más ajustarás tu voz para sonar como él o ella. Si a un hombre le gusta una mujer, es probable que su tono de voz se vuelva más agudo cuando habla con dicha persona. Los abuelos suelen tener la voz más bien floja. A medida que envejeces, tus cuerdas vocales se vuelven más flojas y el aire se filtra cuando hablas, dando a tu voz un sonido más entrecortado. Eso también significa que te costará hablar durante mucho tiempo sin quedarte sin aliento. Además, el tono de tu voz puede volverse más agudo en la vejez, ya que tus músculos vocales se debilitan. No te preocupes, tu voz será lo último en envejecer. La buena noticia es que tu voz envejecerá más lentamente que el resto de tu cuerpo. Si intentas adivinar la voz de alguien a partir de su voz, normalmente pensarás que dicha persona es más joven de lo que realmente es. Al igual que ocurre con el resto de tu cuerpo, necesitas ejercitar los músculos de tu voz para mantenerlos en buen estado a medida que envejeces. Intenta este ejercicio vocal para estirar tus cuerdas vocales y mantenerlas en óptimas condiciones, aunque tal vez no en público. Para este ejemplo vamos a utilizar la palabra hola. Entonces, hola. ¡Hola! 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 ¡Hola!
Al final del ejercicio deberías estar casi sin aliento. Después de esto deberías repetir el ejercicio varias veces. O si no, también podrías unirte a un coro. Mantendrás tu voz en forma y te divertirás mucho más. Bueno, pues estos son los 7 datos que ha aportado la investigación. Déjame en los comentarios cuál te ha parecido más curioso o si ya conocías alguno. Nos vemos en otro vídeo, que te vaya bien. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y canta mejor. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita y visita oliverduna.info.